La primera vez que vi sangre en el vestido de mi hija de 14 años, algo se rompió dentro de mí. No fue solo su llanto lo que me afligió, ni las marcas de dedos en su delicado cuello. Fue el silencio, ese silencio pesado cuando le pregunté, ¿quién te ha hecho esto, hija mía? Y ella, temblando como una hoja al viento, susurró, ha sido tu té, mamá. Dijo que era la primera cuota del pago de nuestra deuda. El mismo Tel Vasconcelos, respetado en Ponta Grossa, dueño de media ciudad, el hombre que prestaba dinero a los necesitados con una sonrisa que ocultaba algo oscuro en aquel fatídico 1972. Mientras sostenía a mi hija, destrozada en mis brazos, juré que pagaría por sus actos, y pagó con creces. Después de 5 meses, trabajando como cocinera en su casa, observando cada hábito, cada debilidad, mezclé un sedante a base de hierbas que había aprendido de mi madre comadrona en su bebida. Cuando se despertó, estaba en un pantano en la parte trasera de su propiedad, enterrado hasta el cuello en un hoyo que había cavado durante semanas. Morirás lentamente, porque todo el sufrimiento es poco para ti, maldito, le dije mientras abría una caja con hormigas tucandeiras que había recogido. Al igual que el alma de mi hija había muerto en aquella habitación del fondo de su casa. Mi nombre es Iracema Branquiño Serpa, pero pueden llamarme Sema, ya que Iracema es solo un nombre que figura en los documentos. Hoy, a mis 88 años, estoy sentada en esta mecedora en el patio de mi casa en Sorocaba, rodeada de los árboles frutales que planté con mis propias manos. Jabuticaba, guayaba, bergamota, acerola, todos dando frutos, aunque no lo merecen. La naturaleza es así. No elige a quien merece sombra o frutos dulces. Yo no soy así. Nunca lo he sido. Siempre he sabido distinguir el grano de la paja, las personas que merecen mi respeto de las que merecen mi desprecio. Y Tel Vasconcelos... ese merecía algo mucho peor de lo que le hice. Pero ahora, cuéntame más sobre ti, quien me está escuchando. Dime tu nombre y desde qué rincón de Brasil estás escuchando la historia de esta vieja problemática. Me gustaría saber si hay alguien de Ponta Grossa por ahí que tal vez haya oído rumores de esta historia que permaneció enterrada durante 50 años, como el desgraciado del que les hablo. Ponta Grossa en los años 70 no era la gran ciudad que es hoy. Era un lugar dividido, como una cerca de alambre de púas. Por un lado, los varones del café, los terratenientes, figuras importantes que circulaban en coches importados y aparecían en los periódicos. Por otro lado, nosotros, los que nos levantábamos antes de que saliera el sol para trabajar hasta después de que se pusiera. Gente sencilla, con manos callosas y espaldas encorvadas de tanto cargar peso. Era una tierra de contrastes intensos, donde algunos comían filetes mientras otros se esforzaban por poner frijoles en la mesa. Fue en esa Ponta Grossa de 1972, recién viuda y con una hija de 15 años que criar, donde conocí a Teodoro T. Vasconcelos. No era un rico tradicional de familia antigua, era lo que llamábamos un nuevo rico, un hombre que había surgido de la nada con dinero de origen desconocido, pero del que todos sospechaban. Tenía una casa grande en la mejor parte de la ciudad. Siempre vestía traje y corbata, incluso en los días más calurosos, y un reloj de oro, que parecía pesar más que su brazo, llamaba la atención. La primera vez que llamé al timbre de su casa fue un día lluvioso. Mi esposo, Antenor, había fallecido hacía menos de 6 meses, dejando solo deudas y añoranza. La última factura del hospital, donde había estado ingresado con la columna fracturada tras un accidente en la estación de tren, llegó con un sello rojo, lo que indicaba el último aviso antes del embargo. No tenía opciones.
Mis familiares y amigos, igualmente necesitados, no podían ofrecerme ayuda. El banco rechazó mi solicitud de préstamo. Acude a T, me aconsejó mi vecina, la señora Asira. Él presta dinero a cualquiera. Los intereses son altos, pero al menos te presta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si mi madre, de memoria aguda, me advirtiera contra la empresa. Sin embargo, ante el plato vacío de mi hija y la notificación de desahucio pegada en la puerta, tomé la decisión necesaria, aun sabiendo que las cosas podían salir mal. Llegué a su casa empapada por la lluvia, con los zapatos gastados dejando marcas de agua en el suelo brillante. Uno de sus matones me evaluó de arriba abajo, como si fuera un insecto insignificante, antes de conducirme al despacho en la parte trasera de la casa. Allí estaba él, Televasconcelos, sentado detrás de una mesa de madera oscura, contando fajos de dinero como si contara granos de arroz. Ni siquiera levantó la vista al verme. «¿Qué quieres?», preguntó. Su voz era suave, casi amable, pero había algo en ella que me instaba a huir. Era como escuchar el cascabel de una serpiente antes de verla. «Necesito dinero», afirmé directa. La necesidad me impedía sentir vergüenza. Para cubrir los gastos del hospital de mi difunto esposo y las facturas atrasadas, trabajaría duro. Limpiaba, cocinaba, lavaba ropa, cualquier trabajo era necesario. Fue entonces cuando me miró, y juro por Dios que sentí como si un viento helado hubiera atravesado la habitación. Sus ojos eran claros, casi translúcidos, pero vacíos de cualquier rastro de humanidad. Sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos, una fila perfecta y artificial. ¿Trabajar? ¿Y qué más podría ofrecerme a cambio?, preguntó. Me analizó minuciosamente como si estuviera evaluando un trozo de carne. A pesar de tener casi 40 años, ser madre de una joven y viuda respetada, me sentí desnuda y sucia ante su mirada. «Mi trabajo», respondí con voz firme, a pesar del miedo. «Soy excelente cocinera. Aprendí de mi madre, comadrona, a preparar remedios caseros. Sé curar heridas y bajar la fiebre», dije. Fingió pensar por un instante, pero comprendí que ya había decidido. Los hombres como Televasconcelos toman decisiones rápidamente. Solo hacen teatro para ponerte nerviosa, para recordarte que ellos tienen el poder. «Está bien, te prestaré lo que necesitas». Los intereses serían del 30% mensual. Si me retrasaba en el pago, la deuda se duplicaría cada mes. Hablaba como si estuviera comentando el tiempo, como si no me estuviera condenando a una esclavitud por una deuda que nunca podría saldar. «Es mucho», exclamé, incapaz de controlarme. «No podré pagarlo». Su sonrisa se amplió, dejando ver más de sus dientes postos. «Sí que podrás. Todo el mundo siempre consigue pagarle a T, de una forma u otra». Salí de allí con el dinero en el bolsillo y un peso en el corazón, pero pude cubrir los gastos del hospital, evitar el desahucio. Compré provisiones para todo un mes y empecé a trabajar en 3 casas particulares, además de lavar ropa y hacer pasteles para venderlos delante de la iglesia. Cualquier esfuerzo valía para reunir dinero y honrar el primer pago de una deuda. Berenice, mi hija, expresó su deseo de abandonar los estudios para ayudarme, pero se lo impedí. «Tu padre murió soñando con verte graduada», le dije. «Solo tienes que estudiar». El primer mes conseguí pagar la cantidad acordada. Incluso parecía decepcionado al recibir el dinero. En el segundo mes hubo un pequeño déficit. Sonrió, una sonrisa fría, y anotó algo en un pequeño cuaderno de cuero oscuro. «Se está acumulando, señora Sema», dijo, usando el apodo con el que solían llamarme mis amigos. «Pronto será difícil pagar la deuda».
La deuda crecía sin cesar, como una plaga en un campo de trigo, a pesar de todos mis esfuerzos. Llegó el día en que envió a uno de sus matones a buscarme, no a mi casa, sino a la casa de mi jefa, donde estaba haciendo la limpieza. El hombre, un tal Agenor, con una cicatriz que le marcaba el rostro y manos grandes, como las de un gigante, me agarró del brazo delante de mi jefa. «El patrón quiere hablar con usted ahora», dijo. Me limpié las manos en el delantal, tragué saliva y entré en el coche, un Opala negro que parecía un ataúd con ruedas. Agenor no me miró, permaneciendo en silencio durante todo el trayecto hasta la mansión de T. Una imponente residencia de 2 plantas, con un alto muro y perros que parecían lobos en lugar de chuchos. T me recibió en la misma oficina, pero esta vez no estaba ocupado con transacciones financieras. Leía un periódico, con los pies sobre la mesa y un vaso de whisky en la mano, a pesar de que aún no era mediodía. «Don Acema», sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me debe mucho dinero». «Lo sé», respondí con firmeza, más firme de lo que me sentía. «Pero estoy trabajando para pagarlo. Solo necesito más tiempo», dije. Él se rió, una risa que sonaba como cristales rompiéndose. «El tiempo es dinero, señora Acema, y usted ya me ha hecho perder mucho tiempo y dinero». Tomó un sorbo de whisky, analizándome a través del vaso. «Pero yo soy un hombre de negocios. Siempre encuentro la manera de resolver las cosas. Tiene una hija, ¿no? Berenice». Se me heló la sangre. Observé cómo mi rostro cambiaba de color, mientras él sonreía aún más ampliamente, observando mi miedo. «Es guapa, ¿verdad? La vi volviendo del colegio el otro día. Pelo largo y negro, parecido al de Gal Costa, piernas largas, toca la guitarra y he oído que canta muy bien. Deje a mi hija fuera de esto», dije, con la voz temblorosa por la rabia y el miedo. «Ella no tiene nada que ver con esta deuda». «Ah, pero sí que tiene», dijo él, levantándose y acercándose a la mesa, tan cerca que pude oler el whisky caro y el tabaco. «Ella puede ser la solución a su problema, señora Acema. Una semana trabajando aquí en casa como acompañante de mis amigos extranjeros de negocios. Solo eso. Una semana y su deuda estará saldada». En ese momento vi a T tal y como era en realidad. No el hombre de negocios, el orgullo de la ciudad, sino la criatura oscura que ocultaba bajo el traje blanco y la sonrisa de dientes postizos. Vi al monstruo, al verdadero demonio, no al que describía el cura en misa, sino al que se mueve entre nosotros, que te sonríe en la calle, que te da la mano mientras planea cómo destruirte la vida. «Mi hija está en venta», dije, cada palabra saliendo como una piedra de mi boca. «Prefiero morir antes que dejar que se acerque a ti». Volvió a la mesa, se sentó de nuevo, cómodo como un rey en su trono. «Entonces, tiene hasta fin de mes para pagarlo todo. Con los intereses, ¿vale?», consultó la pequeña libreta negra. «El triple del valor original. Si no paga, las consecuencias serán muy desagradables». Hizo un gesto a Agenor, que estaba de pie en la puerta. «Puede llevársela». Salí de allí decidida a hacer lo imposible. Vendí lo poco que me quedaba de valor. Mi anillo de boda, la vieja radio, incluso la guitarra de mi marido, que guardaba para Berenice. Pedí adelantos en todos los sitios donde trabajaba, pero aún así no llegaba ni de lejos a la cantidad que él exigía. Fue entonces cuando acudí al comisario, el señor Osorio, de quien todos decían que era un hombre serio. Le conté todo sobre el préstamo, los intereses exorbitantes, la amenaza velada contra mi hija. Me escuchó con expresión preocupada, anotó todo en un papel y prometió tomar medidas.
Salí de la comisaría con un hilo de esperanza que se desvaneció 3 días después, cuando vi al mismo comisario saliendo de la casa de té, riendo y dándole palmadas en la espalda, como si fueran viejos amigos. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de rabia, de odio puro. Fue entonces cuando decidí que si no podía confiar en la justicia de los hombres, me haría justicia yo misma. El fin de mes llegó muy rápido. Un sábado por la noche, cuando Berenice y yo acabábamos de cenar, oímos fuertes golpes en la puerta. Antes de que pudiera abrir, la puerta fue derribada de una patada. Era Agenor y otro secuaz de té, conocido como Maociña, Manita, a pesar de que sus manos eran del tamaño de jamones. El jefe manda que vengamos a cobrar, dijo Agenor, mirando fijamente a Berenice, que se levantó de la mesa asustada. Como no ha aparecido, nos ha enviado a nosotros para cobrar. Voy a contar cómo una viuda de 38 años, sin estudios y sin dinero, hizo más justicia en una noche que todos los hombres de traje y corbata en toda su vida. Porque esa noche, cuando esos 2 matones se llevaron a mi hija arrastrándola por los pelos, mientras yo gritaba y suplicaba, algo dentro de mí cambió para siempre. No solo Berenice volvió diferente de aquella casa, con la mirada perdida, moratones en el cuello y los brazos, un corte en el labio y el vestido roto. Yo también volví diferente de aquella noche, después de ir a buscarla a la puerta de la mansión, donde el propio T la empujó fuera como si fuera basura. «He pagado su deuda, señora Semema», dijo, encendiendo un cigarrillo y soplando el humo en mi cara. «Pero si quiere trabajar para mí, todavía necesito una cocinera para sustituir a la que se ha puesto enferma». Y se rió como si hubiera contado un chiste gracioso. Abracé a mi hija, que temblaba como una hoja al viento, y lo miré fijamente a los ojos, sin bajar la mirada, demostrando el odio que me consumía, solo asintiendo como si estuviera agradeciendo un favor. «A partir del lunes estoy aquí para trabajar, señor T. Cocino como nadie». Pareció sorprendido por un instante, luego satisfecho. Era el tipo de hombre al que le gustaba ver a los demás doblegarse, humillarse. «Genial», dijo. «Me gustan las mujeres que saben cuál es su lugar». Y así fue como empecé a trabajar en la casa del hombre que destruyó a mi hija, como cocinera, mientras planeaba, día tras día, cómo destruirlo. La venganza, amigos míos, es como ese licor de jenipapo que preparaba mi abuela. Cuanto más fermenta, más fuerte se vuelve. Y dejé que mi venganza fermentara durante meses y meses. Observando, aprendí la rutina, conocí cada rincón de esa casa. Porque si hay algo que los ricos no hacen, es prestar atención a los empleados. Para ellos, somos como muebles, parte de la decoración. Y ese fue el mayor error de T, no darse cuenta de que la mujer que cocinaba para él, que le servía la comida todos los días, era también la mujer cuya hija él había destruido. Pero antes de llegar al final, tengo que empezar la historia desde el principio de mi vida. Si no, no entenderán cómo una mujer llega al punto de enterrar a un hombre vivo, con la cabeza fuera, rodeado de hormigas. La maldad y el coraje no surgen de la nada. Son como piezas que se van uniendo poco a poco, sin que nos demos cuenta, hasta el día en que necesitamos usarlas. Y les aseguro que no tuve miedo de usarlas. Nací en 1935, en pleno apogeo de los viejos tiempos difíciles, en una pequeña casa de madera cerca de la estación de tren. Mi padre, el señor Juvenal, era un ferroviario ejemplar, uno de esos que conocían cada tornillo, cada ruido de las gigantescas máquinas que engullían carbón y expulsaban humo. Trabajaba día y noche, bajo la lluvia o el sol, con las manos siempre manchadas de hollín,
como si ningún jabón las limpiara. Mi padre era un hombre sencillo, que hablaba poco y trabajaba mucho. El sustento de la casa provenía de las vías del tren, pero el alma de nuestra familia era mi madre, Esperanza, un nombre bonito que se merecía plenamente. Mi madre era comadrona, conocida en toda la ciudad. Las mujeres la llamaban a cualquier hora del día o de la noche, cuando los dolores del parto eran intensos. Lloviera o hiciera sol, mi madre cogía su vieja maleta de cuero, se envolvía un chal en la cabeza y salía de casa decidida. He venido al mundo para ayudar a la gente a llegar a él, solía decir. Mis manos son buenas, ¿ves? En casi 30 años de profesión, solo ha perdido a 2 mujeres y 3 niños, algo raro en una época sin antibióticos ni hospitales decentes. Pero lo que más me fascinaba de ella era su conocimiento de las hierbas. En el pequeño patio trasero de nuestra casa, mi madre cultivaba un jardín que parecía de otro mundo. Había de todo: hierbas para los cólicos, menta para el malestar, boldo para el hígado, ruda para alejar el mal de ojo. Cada parterre era cuidado como si fuera un hijo. Ella hablaba con las plantas diciendo que entendían nuestras necesidades, y lo más increíble es que parecía que realmente las entendían. Cuando yo era una niña de 7 u 8 años, prestando atención mientras preparaba sus remedios, mi madre me preguntaba cosas y yo observaba atentamente. ¿Cómo observaba? Memorizaba cada movimiento de esas pequeñas manos fuertes, cada palabra susurrada mientras mezclaba los ingredientes, cada cantidad medida. Usaba un mortero de madera que había pertenecido a su madre y antes a su abuela, que había venido de la frontera con el conocimiento de los indios guaraníes. Pero lo que más me intrigaba, y solo descubrí cuando tenía unos 12 años, era un rincón apartado al fondo del patio, protegido por una valla baja de bambú. Allí estaban las plantas que mi madre llamaba las plantas que no se muestran a las visitas. Hierbas que curaban, sí, pero que podían ser perjudiciales si se usaban indebidamente. Errores de cálculo o fallos en la preparación de las hierbas. Ella me lo explicó una tarde, en voz baja, como si las propias plantas no debieran oír sus palabras. Estos conocimientos son para situaciones difíciles, ¿entiendes? Para cuando la medicina tradicional no surte efecto. Había datura, que en dosis adecuadas inducía al sueño, pero en cantidades incorrectas provocaba la muerte. La veloz, por su parte, curaba heridas graves, pero era veneno puro si se ingería. También existía la falda blanca, capaz de provocar un sueño tan profundo que ni siquiera un choque físico despertaba a la persona. El conocimiento es poder, hija, y el poder debe estar en manos de quienes saben utilizarlo. Así crecí, entre las vías del tren y el jardín de hierbas, aprendiendo a interpretar no solo los libros de la escuela, donde solo estudié hasta 4º curso, sino también los rostros de las personas, las señales del tiempo, los colores de las hojas y la forma en que soplaba el viento. Mi adolescencia coincidió con la Segunda Guerra Mundial, un periodo de extrema escasez. Faltaba de todo: azúcar, café, telas, combustible. Aprendimos a racionar la comida, a remendar la ropa hasta el límite, a reutilizar cada pequeño objeto. Lecciones que nunca olvidé. En la vida, casi nada se puede desechar. Casi todo tiene utilidad, si sabes encontrarla. A los 20 años conocí a Antenor. Trabajaba con mi padre en el ferrocarril. Era más joven, pero ya era respetado por su dedicación y honestidad. Era delgado, con hombros fuertes, manos grandes y callosas, siempre con restos de suciedad bajo las uñas, como si fueran trapos cepillados con sosa. No era guapo,
pero tenía una mirada serena que tranquilizaba a todos los que lo encontraban. Antenor, un hombre de palabra. Cuando decía que haría algo, lo hacía. Cuando prometía, cumplía. Nuestro noviazgo siguió los patrones de la época, con mi padre siempre presente, sentado en el porche, observando cada paso. Hablábamos en la puerta de la iglesia después de misa, paseábamos los domingos por la tarde en la plaza de la estación, bajo las miradas atentas de los chismosos del barrio. En aquella época, una joven de buena familia no podía quedarse a solas con un chico, ni siquiera en circunstancias extremas. Cuando cumplí 21 años, me pidió que me casara con él. Fue una petición sencilla, sin anillos ni otras extravagancias. Solo me preguntó, con la voz temblorosa por los nervios: «Dona Sema, ¿quieres ser mi esposa?». Mientras caminábamos después de la misa, acepté de inmediato, sin dudarlo. Nos casamos con un vestido blanco que me prestó mi prima y que mi madre me adaptó. La fiesta se celebró en el patio de nuestra casa, con una tarta hecha por una vecina y la música de un acordeón tocado por un compadre de mi padre. Vivíamos en una pequeña casa cerca de la estación, muy acogedora, que poco a poco convertimos en nuestro hogar. Yo me ocupaba de la casa y, al mismo tiempo, trabajaba como costurera haciendo arreglos y ajustes para las familias más ricas de la ciudad. Antenor siguió en el ferrocarril, siempre trabajando duro para asegurarnos una vida digna. No era una vida de lujo, pero era suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas. La única tristeza era la ausencia de hijos. Mes tras mes, año tras año, necesidades básicas. La única tristeza era la ausencia de hijos. Mes tras mes, año tras año, la ausencia de crecimiento en mi vientre me causaba un dolor silencioso, una angustia indescriptible, un peso que no podía compartir con nadie. Las vecinas y los parientes comenzaron a hacer preguntas, a dar opiniones, a sugerir remedios y simpatías. Bebe té de canela con miel, haz baños de asiento con hojas de algodón, cuelga cintas en los pies de la cama cuando hay luna creciente. Lo probé todo, incluso hechizos que aprendí de una gitana. Busqué un médico, por supuesto. A los 25 años, ya casados desde hacía tiempo y sin hijos, empezamos a ahorrar dinero. Un especialista en Curitiba, un hombre bien vestido, con gafas delicadas, me examinó con frialdad y luego pronunció la sentencia. Mi útero era infantil, lo que me impedía tener hijos. Una condición congénita, algo con lo que había nacido. Devastada, me sentí un fracaso como mujer y como esposa. Antenor, un hombre muy sereno, me tomó de la mano y me dijo: «Los dos ya somos una familia completa, Sema». Pero entonces ocurrió un milagro, algo inexplicable para la ciencia y la fe. A los 30 años, cuando ya había aceptado mi condición de vida en pareja, comencé a presentar síntomas extraños, náuseas matutinas persistentes, somnolencia profunda y dolor en los senos. Mi madre, con la sabiduría adquirida a lo largo de innumerables embarazos, puso su mano sobre mi vientre, cerró los ojos y sonrió. «¿Estás esperando, hija? Hay una vida creciendo ahí dentro». El médico de Curitiba casi se cae de espaldas al ver mi barriga de 5 meses. Me miraba a mí, a mi historial y luego a mi barriga, como si viera un espectro. «Imposible», repetía. «Tu útero no está en condiciones». Pero allí estaba la prueba viviente de su error, una barriga redondeada, como la luna llena. Mi hija, Berenice, nació en medio de una madrugada tormentosa, tras un parto difícil de casi 20 horas. Llegó al mundo aferrada a la vida, gritando fuerte, con una mata de pelo oscuro que parecía una corona, pequeña, pero con personalidad, como solía decir mi madre. Antenor, un hombre reservado,
que rara vez mostraba sus sentimientos, lloró como un niño cuando sostuvo a Berenice por primera vez. Sonrió, con una sonrisa mojada por las lágrimas, y declaró: «Tiene tu mentón obstinado, Sema». Llamada Berenice en honor a su abuela materna, se convirtió en Berry para todos. Se convirtió en el centro de nuestro mundo. Al crecer, se convirtió en una niña inteligente, habladora, con preguntas incesantes, a veces sin respuestas fáciles. Desde muy temprana edad demostró un talento excepcional para la música. A los pocos años ya tocaba el viejo guitarra de Antenor, sacando melodías de oído. Mi marido, orgulloso, decía: «Esta niña tiene un don». Ahorraba dinero para comprarle una guitarra decente. Nuestra vida era sencilla, pero plena. Antenor seguía en el ferrocarril, ahora como jefe de mantenimiento, un puesto que había conseguido tras años de duro trabajo. Yo me ocupaba de la casa, cosía para fuera y cultivaba hierbas en el patio, siguiendo las enseñanzas de mi madre, que había fallecido. Los domingos íbamos a misa y luego preparábamos un delicioso almuerzo. A veces recibíamos visitas de parientes o vecinos. No era nada lujoso, pero tampoco nos faltaba nada. Todo cambió cuando Berry tenía 14 años. Antenor estaba trabajando horas extras en la estación, reparando una locomotora que tenía que salir al día siguiente. Era de noche cuando oí golpes en la puerta. Se me encogió el corazón. Las malas noticias nunca llegan de madrugada. Era Tiaun, compañero de Antenor, con la gorra en la mano y la mirada baja. «Dona Sema, ha habido un accidente. Antenor está mal». Corrí al hospital, en pantuflas y pijama, dejando a Berry con una vecina. Allí estaba mi marido, tumbado en una camilla, pálido, rodeado de un equipo de médicos. Una pieza pesada le había caído sobre la espalda, rompiéndole la columna en 2 sitios. Le operaron de urgencia, pero el daño era demasiado grave. Sobrevivió, gracias a Dios, pero quedó parapléjico, dependiente de mí para todo. La vida, que ya era difícil, se volvió casi insoportable. Además de cuidar de la casa y de Berry, ahora tenía que cuidar de Antenor, bañarlo, cambiarle los pañales, darle la vuelta en la cama para evitar que se hiciera llaga. Tuve que dejar la costura porque no me daba tiempo y el dinero que pagaba la empresa ferroviaria como pensión era ridículo. Apenas alcanzaba para comprar los medicamentos que necesitaba y mucho menos para la comida y las cuentas. Fue en esa época que conocí a Teodoro, su té, como todos lo llamaban, pero no por respeto, sino más bien por miedo. Había llegado a Pontagrosa unos 3 años antes. Nadie sabía con certeza de dónde venía. Se decía que era un exmilitar que había servido en la guerra y que la cicatriz que le marcaba el lado derecho de la cara era fruto de una batalla. Otros decían que era mentira, que la herida se la había hecho en una pelea de bar o en un ajuste de cuentas. En lo que todos coincidían era en el poder que ejercía. En poco tiempo compró varias propiedades en la región, estructuró una red de casas de juego disfrazadas bajo otros negocios y comenzó a prestar dinero a intereses exorbitantes a quienes lo necesitaban. Siempre vestía trajes de lino blanco, incluso en el insoportable calor del verano de Pontagrosa. Sus zapatos siempre brillaban, impecablemente lustrados, y un llamativo reloj de oro adornaba su muñeca. Era un hombre guapo, de una belleza amenazante, alto, fuerte, con el pelo canoso bien cuidado y la barba impecablemente recortada, pero con ojos fríos y penetrantes que parecían atravesar a las personas. Lo busqué cuando Antenor necesitó una costosa cirugía que el hospital público no realizaba. Ya había llamado a todas las puertas, parientes, amigos, bancos, incluso la iglesia. Nadie podía ayudar con la cantidad necesaria.
Su té era la última esperanza, aunque la idea de pedirle dinero me daba escalofríos. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Su mansión estaba alejada de la ciudad, una casa imponente con columnas blancas en la entrada, rodeada por un jardín que parecía el escenario de una película. Llamé a la puerta con el corazón en un puño. Un imponente guardia de seguridad, con el rostro impasible, me llevó a su despacho en la parte trasera de la casa. T estaba sentado detrás de una gran mesa de madera oscura, fumando un cigarro que llenaba la habitación con un fuerte aroma. Ni siquiera se levantó cuando entré, solo me miró de arriba abajo con esos ojos azules casi transparentes, como si estuviera evaluando mi valor. ¿Qué desea?, preguntó, soltando humo que formó una nube entre nosotros. Necesito que me preste dinero, le dije con firmeza, explicándole la situación de Antenor, la operación necesaria, los medicamentos. Le expliqué que se trataba de un préstamo temporal, que se lo devolvería en cuanto se recuperara y pudiera volver a trabajar. Me escuchó sin interrumpirme, limitándose a dar caladas a su cigarro. Cuando terminé, apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Y qué garantía tiene?, preguntó. Mi palabra, respondí conteniendo las lágrimas. Soy una mujer honesta. Siempre he pagado mis cuentas. Pida referencias a quien quiera en la ciudad. Él se rió, una risa seca y estridente. Las palabras no pagan las cuentas, señora Sema. Abrió un cajón, sacó un fajo de billetes y los contó delante de mí, como si estuviera provocando a un perro con comida. ¿Puedo prestarle lo que necesita? El interés es del 30% mensual. Tragué saliva. Era absurdo, una extorsión. Pero, ¿qué otra opción tenía? Antenor, postrado en la cama, necesitaba esa operación y Berenice, mi hija, se merecía un padre vivo. Acepté con la voz más firme que pude. Me sentí excepcionalmente bien. Dejó el dinero sobre la mesa, ordenó a uno de sus empleados que fuera a mi casa todos los días 15 para cobrar. El retraso significaría el doble de intereses. Salí de allí con el dinero en el bolsillo y un peso en el corazón. Pero Antenor había pasado por la cirugía. No resolvió la parálisis, algo que nunca lograría, pero alivió el dolor, proporcionándole más calidad de vida. Durante unos meses, logré mantener los pagos al día, asumiendo trabajos variados: limpieza, lavado de ropa, venta de golosinas a la puerta de la iglesia y la producción y venta de remedios caseros hechos con hierbas que cultivaba. Pero entonces me atacó la neumonía. Antenor, debilitado por su estado, contrajo una gripe que evolucionó a algo más grave. Más hospitalizaciones, más medicamentos, más deudas. Rápidamente ya no pude cumplir con mis compromisos financieros, y la deuda crecía como una mala hierba, que cuanto más se intenta erradicar, más fuerte vuelve. El propio acreedor, T, empezó a frecuentar mi casa para cobrar. Al principio era educado, casi amable. Afirmaba comprender mi situación, que se trataba solo de una fase difícil y que estaba seguro de que la superaría. Sin embargo, su actitud fue cambiando poco a poco. Se presentaba a las comidas, se invitaba a entrar y miraba a Berenice de una manera inquietante. Su hija se está convirtiendo en una joven muy guapa, señora Sema, comentó una vez mientras ella nos servía el café en el salón. ¿Cuántos años tiene?, preguntó. Cuando le respondí que tenía 15, sonrió con una expresión disimulada y dijo: en edad de casarse. Fue en ese momento cuando me di cuenta de su juego. No era solo la deuda lo que lo motivaba. Lo había planeado todo desde el principio. El acercamiento calculado, la amabilidad fingida, el aumento gradual de la presión. Nos estaba rodeando como se rodea a un animal, esperando el momento adecuado para actuar.
Antes de continuar con el relato de lo que sucedió a continuación, les pido un momento de su atención. Si la historia te ha llegado al corazón, considera contribuir con el canal Sabedoria da Bobó. Solo tienes que hacer clic en el botón Valeu demais debajo del vídeo. Es una pequeña contribución con un gran valor. Tú eliges cuánto donar, aunque sea el precio de un café. Esta ayuda permite al equipo viajar por Brasil, encontrando historias como la mía. Historias de mujeres que han vivido en silencio durante décadas. Necesitan equipos, pasajes, alojamiento. Y eso cuesta dinero, hija mía. Si no puedes contribuir, con solo ver el vídeo hasta el final ya colaboras mucho. Ahora, volvamos a la historia, porque lo que sigue no es para estómagos delicados. 20 de octubre de 1971. Esa fecha está grabada en mi corazón con más fuerza que un nombre tallado en madera. Fue cuando Antenor exhaló su último aliento, después de tanto sufrimiento en la cama, sin poder moverse. La neumonía regresó con más intensidad y, esta vez, ni los medicamentos más caros, ni las hierbas de mi madre, ni las promesas que hice a todos los santos del calendario fueron suficientes. Se fue en una madrugada lluviosa, sosteniendo mi mano por un lado y la de Berenice por el otro. Lo último que dijo, con voz ya débil, fue: «Cuida de nuestra niña, haz que se gradúe». Y luego cerró los ojos para siempre. Lo enterramos 2 días después, bajo una lluvia fina que parecía lágrimas del cielo. Había poca gente en el cementerio, algunos compañeros de trabajo del ferrocarril, algún que otro pariente que vivía cerca y algunos vecinos. Mi Berenice, que acababa de cumplir 15 años, parecía una estatua inmóvil observando cómo bajaban el ataúd de su padre a la tierra. Lloré copiosamente. Sentí que había derramado todas mis lágrimas en los meses que lo cuidé, a tu lado. Cuando regresamos a casa, la realidad nos golpeó con fuerza. Ahora solo éramos nosotras dos. Yo, una viuda de 36 años, sin estudios, con poco dinero y una hija que criar. La pequeña pensión que pagaba el ferrocarril ahora que Antenor había fallecido apenas alcanzaba para los gastos básicos. Todavía quedaba la deuda con T, que ya era enorme debido a los exorbitantes intereses. Esa noche, después de que Berenice se durmió, lloré hasta quedar exhausta, pero al día siguiente me levanté temprano y me fui a trabajar. No tenía tiempo para lamentarme. Tenía una hija que alimentar. Mi Berenice era una niña dulce, ¿verdad? Estudiosa. Siempre con la nariz metida en los libros, sacando buenas notas en la escuela, soñaba con ser profesora. Decía que quería enseñar a leer y escribir a los niños del campo para que tuvieran un futuro mejor. Mamá, la educación es lo único que nadie nos puede quitar, decía, repitiendo lo que siempre decía su padre. En sus ratos libres tocaba la guitarra. Había aprendido sola, básicamente observando a un vecino tocar y luego intentando imitarlo en casa. Incluso había empezado a componer pequeñas melodías, letras sencillas pero bonitas, sobre la naturaleza, sobre la vida. Cuando cantaba con esa vocecita fina y melodiosa, era como si el mundo se volviera menos pesado por unos instantes, pero la vida se estaba volviendo cada vez más difícil. Un mes después del funeral de Antenor, T comenzó a intensificar sus acciones. Ya no era ese enfoque casi educado del principio. Ahora enviaba a sus matones a buscarme donde quiera que estuviera, al trabajo, al mercado, incluso a la puerta de la iglesia después de misa, para llevarme ante él y humillarme. «¿Me está tratando con desprecio, señora Sema?», me preguntaba, siempre con esa sonrisa cínica en el rostro. «¿Cree que puede coger mi dinero y no pagarlo? ¿Sabes lo que le pasa a quien no le paga a T?». Y entonces empezaba a contar historias de personas que habían desaparecido después de deberle dinero,
de familias que lo habían perdido todo, de mujeres que habían tenido que hacer acuerdos especiales para saldar sus deudas. Con cada relato me miraba de forma sugerente a la foto de Berenice que llevaba en la cartera. No era tonta, sabía muy bien lo que significaba esa mirada y me helaba la sangre. Empecé a trabajar aún más, aceptando cualquier trabajo que se me presentara: limpieza, lavado de ropa, costura, venta de dulces, venta de remedios caseros. Dormía 3 o 4 horas por noche, siempre pensando en cuánto me faltaba para pagar esa maldita deuda. Berenice quería ayudar, me pidió que dejara la escuela y buscara un trabajo. «Mamá, ¿puedo trabajar en una casa familiar cuidando niños?», me decía. Pero eso era algo que no podía permitir. Le prometí a Antenor que nuestra hija se graduaría. Y la palabra de Sema es como el mármol: no se rompe, no cede, no se desvanece. «Vas a seguir estudiando», le dije con firmeza, «aunque tenga que trabajar hasta caer muerta». Fue más o menos en esa época cuando me di cuenta de que T estaba echándole el ojo a mi hija. Empezó a aparecer cerca del colegio a la hora de salida. Le ofrecía llevarla a casa, pero, gracias a Dios, ella siempre se negaba. Una vez mandó entregar un paquete en casa, un vestido caro de una de esas tiendas elegantes del centro, con una tarjeta que decía: «Para la niña más bonita de Pontagrosa». Quemé esa. Tan pronto como Berenice se fue al colegio al día siguiente, me encontré con una situación desesperada en la cocina de leña. A pesar de haber hecho la señal de la cruz sobre las brasas, no conseguí reunir el dinero necesario. La deuda crecía más rápido que una planta en abono fértil. Por mucho que trabajara, parecía una tarea imposible, como intentar vaciar el mar con un cubo agujereado. Agotada de intentos, recurrí a todos los recursos posibles. Las solicitudes de préstamos bancarios fueron denegadas. Busqué parientes en ciudades vecinas, igualmente desprovistos de recursos. Imploré ayuda en la iglesia, pero la asistencia recibida fue mínima, limitándose a una pequeña cesta de víveres que duró solo una semana. Incluso pensé en vender nuestra modesta casa, nuestro único bien, pero ¿quién compraría una vivienda vieja en un barrio pobre? A principios de marzo de 1972, T me llamó para una reunión. No era algo inusual. Esas visitas forzadas a su mansión ya se habían convertido en una constante en mi vida. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Estaba más serio, sin su habitual sonrisa irónica. Sentado detrás de una mesa de madera oscura, sus dedos tamborileaban sobre la superficie, como si marcaran el compás de una música solo para sus oídos. «Dona Sema», comenzó con la voz más grave de lo habitual. «Ya lleva casi 2 años en deuda conmigo. Con los intereses y la multa por demora, la deuda ya asciende a una cantidad considerablemente mayor», dijo, consultando una libreta negra que revelaba una cantidad casi 6 veces superior a la original. Cerró la libreta con un golpe seco y me miró fijamente. Mi paciencia se agotó. Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo del miedo en la boca. «Estoy trabajando mucho para pagar la deuda», dije. «Solo necesito un poco más de tiempo». «El tiempo es dinero, y ya he gastado mucho de ambos». Se levantó, rodeó la mesa y se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía oler el aroma de un perfume caro mezclado con tabaco. «Pero soy un hombre de negocios y siempre tengo una solución», afirmó. Sacó una foto del bolsillo de la chaqueta y la tiró sobre la mesa. Era Berenice saliendo del colegio. El uniforme sencillo, el pelo largo recogido en una trenza, los libros apretados contra el pecho. Una foto tomada sin que ella lo supiera. «Su hija es muy guapa, señora Sema. Se está convirtiendo en una joven admirable», observó, con un tono de voz
propietarios de grandes empresas, aprecian la compañía de mujeres jóvenes. Sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos. Una semana con Berenice acompañando a esos hombres y su deuda estará saldada. ¿Qué me dice? Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Lo que me estaba proponiendo era tan absurdo, tan monstruoso, que por un momento pensé que lo había entendido mal. Pero su mirada, la forma en que examinaba la fotografía de mi hija, no dejaba lugar a dudas. ¿Está loco?, dije con voz temblorosa de rabia. Mi hija es una niña, solo tiene 15 años. Nunca lo permitiría. O ella o el dinero a final de mes es la única opción. Él me interrumpió con la voz ahora fría como el hielo. Y si no es ninguna de las dos opciones, usted descubrirá lo que le pasa a quien no le paga a Tebas con celos. Salí de aquella casa tan conmocionado que ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa. Las piernas me temblaban y el corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. No le conté nada a Berenice. Ya había sufrido mucho con la muerte de su padre. No se merecía más peso. Pero esa noche recé como nunca antes lo había hecho. Imploré a todos los santos, a todos los orishas, al alma de mi madre y de mi padre por un milagro. Un milagro, una salida que no lograba vislumbrar. Los días pasaban y el fin de mes se acercaba con aterradora rapidez. Busqué más préstamos. Intenté incluso vender los anillos de boda, recuerdos preciosos que guardaba. Intenté convencer a T de que aceptara el pago en forma de servicio. Trabajaría gratis en su casa durante el tiempo que fuera necesario. Nada sirvió. Él insistía en el dinero o en otra opción, que para mí no era una opción. La víspera del plazo final, desesperada, acudí a la comisaría. Hablé con el comisario, el señor Osorio, de quien todos hablaban como de un hombre serio. Le expliqué la situación. Le describí la velada amenaza a mi hija. Me escuchó con evidente preocupación, anotando todo en un pequeño cuaderno, similar al de T. ¿Qué puede hacer usted?, le pregunté después de detallarle la situación. Suspiró, se quitó algo de la cabeza y se rascó la frente mojada por el sudor. Doña Sema, tengo que ser franco. T es un hombre influyente en esta ciudad. Tiene amistades entre personas importantes. ¿Entiende? Lo que me cuenta es grave, pero no hay pruebas. Se encogió de hombros. Su palabra contra la suya. ¿Y si le hace algo a mi hija? Si él... Entonces investigaremos. Me interrumpió. Pero antes de eso, no hay mucho que hacer. Salí de la comisaría con el corazón encogido. Me quedaba una última carta en la manga. El juez de la ciudad, el doctor Ananias, famoso por su justicia. Busqué el juzgado, esperé horas para que me atendieran, y cuando finalmente entré en su despacho, le repetí toda la historia. El hombre, ya mayor, me escuchó atentamente, tomando notas en un bloc de papel amarillo. Solicitaré la presencia del señor T para una audiencia de conciliación, dijo finalmente. Pero llevará algún tiempo. El sistema judicial es lento, ¿sabe? Pero solo tengo hasta mañana. Mi voz se elevó una octava con cada sílaba de desesperación. Lamentablemente no puedo hacer nada hasta entonces, señora. La ley tiene sus procedimientos. Al día siguiente, el último del plazo, estaba terminando de preparar la cena cuando oí fuertes golpes en la puerta. Antes de que pudiera abrir, la puerta fue derribada de una patada. Era Agenor y otro secuaz de T, un tipo conocido como Maociña, a pesar de que sus manos eran del tamaño de jamones. ¿Dónde está el dinero?, preguntó Agenor, examinando la sencilla sala como si esperara encontrar montones de billetes escondidos en algún rincón. No lo tengo, respondí, tratando de mantener la voz firme.
pero puedo trabajar para su té, limpiar, cocinar, lavar la ropa, lo que sea para pagar la deuda poco a poco. Agenor sonrió, mostrando un diente de oro en la parte delantera. El patrón ya me había ofrecido una forma más rápida de saldar la deuda y miró a Berenice, que había salido de la habitación atraída por el ruido. Lo que sucedió después todavía me persigue. Simplemente agarraron a mi hija, uno por cada brazo. Grité, intenté detenerlos, agarré el primer objeto que encontré, un palo de escoba, y me abalancé sobre ellos. Maniña me dio una bofetada que me hizo volar al suelo tan fuerte que vi estrellas por un instante. ¡Mamá!, gritaba Berenice, forcejeando mientras la arrastraban fuera. ¡Mamá, ayúdame! Me levanté mareada, con sabor a sangre en la boca, y corrí tras ellos, pero ya la estaban metiendo en un coche negro, grande y viejo. Agenor me empujó de nuevo, haciéndome caer en el polvo de la calle. «Vuelve dentro de 3 horas a buscarla», dijo antes de entrar en el coche y marcharse, levantando una nube de polvo que me privaron de ver a mi hija. Esas 3 horas me parecieron una eternidad. Las pasé vagando por la sala, rezando, llorando, imaginando volver a la comisaría, buscar ayuda con los vecinos, pero en el fondo lo sabía. Nadie se opondría a T. Nadie. Eran casi las 9 de la noche cuando oí un frenazo frente a mi casa. Corrí hacia la puerta y allí estaba el mismo coche negro parado. La puerta trasera se abrió y Berenice fue arrojada fuera, como un saco de patatas. El coche se marchó antes de que pudiera llegar hasta ella. Mi hija estaba casi irreconocible. Tenía el pelo revuelto, el vestido roto en varios sitios y marcas rojas que rápidamente se volvieron moradas en el cuello, los brazos y las piernas. Tenía el labio inferior cortado y un ojo hinchado. Pero lo peor de todo, era su mirada. Esos ojos, siempre llenos de vida, sueños y esperanza, ahora estaban vacíos, muertos, como si les hubieran arrancado algo fundamental. «Ver», la llamé, sujetándola por los hombros. «Hija mía, ¿qué te han hecho?». Pero ella no respondió. Solo me miró con esos ojos vacíos y se derrumbó en mis brazos, temblando como un palo verde. La llevé dentro, la acosté en la cama y le limpié las heridas con agua y hierbas que mi madre me había enseñado a usar para desinfectar y acelerar la cicatrización. Intenté que comiera o bebiera algo, pero no podía. Se limitaba a mirar al vacío, temblando de vez en cuando, como si tuviera frío incluso en aquella cálida noche de marzo. «¿Fue té?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Fue él quien te hizo esto?». Tragó saliva y una lágrima solitaria le resbaló por la cara magullada. «No fue solo él, ¿verdad, mamá?», susurró con una voz tan baja que tuve que inclinarme para oírla. «Había otros hombres también, 3, 4, no sé. Ellos...». Su voz se quebró, pero las lágrimas brotaron a borbotones. Dijo que era el pago de nuestra deuda. En ese momento algo dentro de mí cambió para siempre. Fue como si un hielo ardiente se apoderara de mi cuerpo. Una calma extraña, aterradora, pero que me envolvió. Ya no era desesperación, ya no era miedo, era otra cosa, una certeza, una decisión tan firme como el amanecer. «Lo pagarán», dije, la voz sorprendentemente tranquila. Todos ellos, especialmente T. Berenice finalmente se durmió después de tomar un té de melisa y manzanilla, que preparé muy fuerte. Me quedé observándola tumbada en la cama, como cuando era niña, pero ahora sin la expresión de paz que muestran los niños cuando duermen. Incluso dormida, tenía el ceño fruncido, como si ni siquiera en sueños pudiera escapar de lo que había sucedido. Me senté en el borde de la cama y empecé a planear, no con la prisa desesperada de quien actúa por impulso,
sino con la calma calculada de quien sabe que la venganza fría y calculada sabe mejor. Lo primero que me di cuenta era que necesitaba acceso a él, acceso constante y cercano que me permitiera conocer cada detalle de su vida, cada hábito, cada debilidad. A la mañana siguiente dejé a Berenice durmiendo y fui a la mansión de T, no por la puerta principal como de costumbre, sino por la trasera, donde estaba la cocina. Una mujer gorda, de expresión cerrada, estaba pelando patatas en un rincón. ¿Qué quieres?, preguntó sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. Trabajo aquí, respondí sacando un delantal de la bolsa que llevaba y atándomelo a la cintura. El señor T me ha contratado como nueva cocinera. No. ¿Te lo han dicho? Ella se encogió de hombros. Nadie me dice nada. Una de las otras cocineras se marchó sin dar explicaciones hace unos días. Si el patrón la ha contratado, ¿quién soy yo para preguntar? Señaló una enorme cocina industrial al otro lado de la cocina. Podía empezar a preparar el almuerzo. Le gusta la carne muy hecha, frijoles con tocino y arroz suelto. Hay vino en la despensa para usar en la salsa. Y así, sin más, me encontré en la casa del hombre que había destruido a mi hija. Nadie preguntó, nadie comprobó, a nadie le importó. Para alguien como T, los empleados son solo objetos, desechables, reemplazables, invisibles, y eso era exactamente lo que yo quería, ser invisible, para poder observar sin ser vista, aprender sin levantar sospechas, planear sin que nadie se diera cuenta. En las semanas siguientes mi rutina se estableció. Me levantaba de madrugada, preparaba el desayuno y algo ligero para el almuerzo de Berenice, que ahora se quedaba en casa todo el día. No tuvo valor para volver al colegio, para enfrentarse a las miradas y las preguntas. Después se iba a la mansión de T, donde pasaba el día cocinando, limpiando y, sobre todo, observando. Descubrí que siempre se levantaba a las 8 de la mañana, tomaba café solo con 2 cucharadas de azúcar y tostadas con mermelada de naranja. A las 9 leía el periódico en la terraza. A las 10 recibía a sus matones para darles las órdenes del día. Al mediodía almorzaba siempre solo en la gran mesa del comedor, con una botella de vino tinto que había que abrir 30 minutos antes. Por la tarde salía a resolver asuntos o se quedaba en la oficina recibiendo visitas. Por la noche cenaba, a veces con invitados, y luego se iba a su habitación, donde veía la televisión hasta tarde, siempre con un vaso de whisky en la mano. También aprendí los secretos de la casa, dónde estaba cada cosa, cómo funcionaba el sistema de seguridad, bastante básico para la época, solo con cerrojos comunes y algunos guardias armados. Descubrí que había una zona pantanosa en la parte trasera de la propiedad, donde ni siquiera trabajaban los matones, ya que el terreno era blando y había historias de personas que se habían hundido allí y nunca habían sido encontradas. Más importante aún, descubrí sus debilidades. La primera era que, a pesar de toda su postura autoritaria, T tenía un miedo irracional a los insectos, especialmente a las hormigas y las arañas. Una vez, al ver una pequeña araña en la pared de la oficina, casi se subió a la silla, llamando desesperadamente a un empleado para que matara al bicho. La segunda debilidad era el alcohol. Aunque aguantaba bien la bebida, tenía la costumbre de tomar whisky todas las noches, a veces incluso durmiendo con el vaso en la mano. Y en tercer lugar, era vanidoso. Se creía irresistible, estaba seguro de que ninguna mujer podría resistirse a su encanto. Cada día mi plan se hacía más claro en mi mente. No sería algo impulsivo, no. Sería meticuloso, calculado, perfecto, porque solo tenía una oportunidad y no podía desperdiciarla. Si fallaba, no solo yo pagaría el precio,
sino también mi Berenice. Durante los meses que trabajé allí, me gané la confianza de los demás empleados e incluso de algunos matones. Preparaba comidas deliciosas, escuchaba sus quejas y, a veces, les daba remedios caseros para el dolor de cabeza o de estómago. Poco a poco me convertí en parte de la casa, una de esas personas que siempre están ahí, pero que nadie ve realmente. El propio T apenas me miraba, incluso cuando le ponía la comida delante. Creo que ni siquiera recordaba quién era yo, ni la deuda, ni lo que le había hecho a mi hija. Los hombres como él no guardan rencor. El recuerdo de las atrocidades que cometía era algo recurrente y, para el narrador, tan común como un día cualquiera. Sin embargo, eso alimentaba su determinación, cada marca en el cuerpo de su hija, cada mirada vacía, cada grito de terror en medio de la noche. El narrador expresa su deseo de hacer una prueba, de comprobar quién tiene verdadero valor. Quiere observar quién tendrá estómago para disfrutar de un vídeo que revela actos tan horribles que ni siquiera un cura en el confesionario soportaría escuchar. Y lo que está por venir es precisamente ese tipo de situación. El narrador calcula el valor de los que se atreven a verlo. Durante los 5 meses que trabajó en casa de T, observó cada detalle de su vida. Un hombre de hábitos extremadamente predecibles, casi perversamente rutinarios. Se levantaba, tomaba café, leía los periódicos, recibía a sus matones, almorzaba, negociaba, cenaba y, finalmente, bebía whisky hasta quedarse dormido. Todos los días, sin variaciones. La confianza exacerbada del hombre en su impunidad, en la creencia de que nadie lo desafiaría, le hizo descuidar la seguridad. Los guardias, principalmente, se quedaban en la entrada de la casa, observando quién entraba o salía, pero no se preocupaban por quiénes ya estaban dentro. Este fue su primer error, suponer que los empleados, jardineros y cocineros eran solo objetos inertes, que no necesitaban una observación más atenta. El segundo error fue su lengua suelta, sobre todo cuando bebía. En una de esas ocasiones, mientras servía la cena a él y a 3 amigos influyentes, un diputado, un terrateniente y un juez del distrito vecino, oyó al narrador jactarse de haber resuelto a su manera la deuda de una viuda ferroviaria, y se rió. Una risa que transmitía escalofríos de horror. Hablando de la hija de la viuda, dijo que su hija es una monada, ¿sabes? Lástima que solo pude disfrutarla una vez. Los demás se rieron, cómplices de aquella perversidad, y siguieron hablando de otros negocios similares, sobre mujeres y niñas, como si destruir vidas a cambio de dinero fuera algo trivial. Cada palabra que escuchaba alimentaba la indignación y el dolor del narrador. La motivación ya no se limitaba a Berenice, sino a todas las víctimas que nadie defendía, en las que nadie creía y a las que todos preferían ignorar. Fue en el tercer mes de trabajo allí cuando el narrador descubrió un terreno pantanoso en la parte trasera de la propiedad. Los peones hablaban de él, quejándose de la necesidad de rodear la zona ya que el suelo lo tragaba todo. Un domingo libre, en lugar de irse a casa, el narrador exploró la propiedad sin que nadie se diera cuenta. Caminó por un sendero abandonado hasta llegar a un lugar con vegetación más densa y húmeda, más alejado de la casa. El suelo comenzó a ceder bajo sus pies. El narrador identificó el pantano. No era muy grande, pero perfecto para su propósito. Rodeado de árboles, lo suficientemente lejos de la casa como para que nadie pudiera oírlo, pero no tan lejos como para no poder llevar algo o a alguien hasta allí. El narrador probó la profundidad del pantano. En algunos puntos solo se hundía el tobillo.
En otros, la pierna entera desaparecía en el barro. Fue allí donde decidió que un lugar perfecto me guió. A partir de ese momento comencé a prepararme. Los domingos, cuando tenía libre, volvía a ese lugar con herramientas que iba adquiriendo poco a poco en el cobertizo: una pala, una azada, una estaca vieja. Todo era útil. Elegí un punto cerca de la orilla del pantano, lejos de la zona más pantanosa, donde pudiera cavar sin que el agua inundara rápidamente el agujero. Utilizando una técnica que aprendí de mi padre, que construía pozos en las granjas de la región, comencé la excavación. No tenía que ser muy ancho, pero sí lo suficientemente profundo. Mi padre siempre decía: para construir un buen pozo, empieza estrecho y ve ensanchando a medida que bajas. Siguiendo este consejo, fui excavando un agujero que se ensanchaba hasta alcanzar una profundidad cercana a la altura de mi hombro. Reforcé los laterales con tablas viejas para evitar derrumbes, dejando solo el fondo expuesto, en contacto directo con la tierra blanda del pantano. Al terminar, cubrí el lugar con ramas y hojas secas para disimularlo y marqué el punto atando un trozo de tela roja a una rama cercana. Mientras preparaba la fosa, me ocupé de la otra parte de mi plan. Empecé a recolectar las hierbas que necesitaría en mi patio y en los terrenos baldíos de la ciudad: hojas de maracuyá, raíces de valeriana, hierba luisa, manzanilla, todo lo que pudiera tener un efecto calmante. Pero el ingrediente principal era la saya branca, una planta que mi madre cultivaba en secreto en un rincón del patio. Parecía inofensiva, con sus delicadas flores blancas, pero el té elaborado con su raíz en la dosis adecuada tenía un efecto hipnótico que adormecía tanto a la persona que no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Era un remedio y un veneno, dependiendo de quién lo usara y con qué fin. Mi madre siempre lo decía, y era exactamente lo que necesitaba: algo que dejara a T incapacitado sin matarlo, porque una muerte rápida sería demasiado para él. También necesitaba las hormigas de fuego. Son criaturas implacables. Una sola picadura es capaz de hacer gritar de dolor a un hombre. Su veneno provoca una sensación de quemadura intensa, como si la piel se estuviera quemando, además de fiebre, temblores y, en algunos casos, incluso alucinaciones. En el pasado, algunas tribus indígenas utilizaban estas hormigas en rituales de iniciación para convertir a los niños en guerreros. Si una picadura ya era una tortura, imagínese decenas de ellas. Tardé semanas en recolectar una cantidad suficiente. Iba a zonas del bosque que conocía desde niño, llevando grandes frascos de cristal con tapas perforadas, utilizando trozos de carne como cebo y con mucho cuidado, con guantes gruesos, capturaba las hormigas una a una. Guardaba los frascos en un agujero excavado bajo el suelo de mi casa, donde el ambiente se mantenía fresco. Mi plan estaba tomando forma, pero aún faltaba la oportunidad perfecta, hasta que surgió. Un jueves, escuché a T hablando por teléfono sobre un gran negocio que había cerrado, algo relacionado con unas tierras que iban a ser expropiadas por el gobierno para la construcción de una nueva carretera, información privilegiada que solo él tenía. Por supuesto, eso supondría una ganancia enorme. Lo celebraremos el sábado, dijo por teléfono. Solo nosotros, los más cercanos. Quiero disfrutarlo sin público, ¿entiendes? Ese era el momento que estaba esperando. El sábado por la noche, la casa estaba menos llena y él estaba borracho por la celebración. Perfecto. Empecé a organizar la cesta con todo. Refuercé el agujero en el pantano,
Metí las hormigas en una bolsa de tela gruesa dentro de una lata cerrada y preparé el sedante. La receta era antigua, de mi bisabuela indígena. Recogí las hierbas que había secado durante semanas. Las molí en el mortero. Reduje el polvo a un polvo fino. Me aseguré de mezclarlo en la proporción exacta. El secreto estaba en la proporción. Una cantidad insuficiente no surtiría efecto. Una cantidad excesiva podría ser mortal, y yo no lo quería muerto, al menos no inmediatamente. El sábado llegué temprano a la cocina de la mansión. Preparé una cena exquisita del tipo que le gustaba a T. Filete miñón, patatas asadas y salsa de vino. De postre, un pudín de leche condensada que le encantaba. Y dejé una botella de su whisky favorito, ya apartada, junto con hielo. Trabajé todo el día como si fuera un día normal, charlando con las ya apartada, junto con hielo. Trabajé todo el día como si fuera un día normal, charlando con las otras empleadas, ayudando al jardinero a llevar algunas flores para decorar la mesa, actuando con tanta naturalidad que nadie sospechó nada. Los invitados llegaron alrededor de las 8 de la noche. Solo eran dos, el mismo diputado y el granjero de la otra vez. Serví la cena, retiré los platos y serví el postre. Todo normal, como siempre. Solo había una cosa diferente, el frasquito con el polvo que llevaba escondido en el bolsillo del delantal, esperando el momento adecuado. Ese momento llegó después del postre, cuando los tres ya estaban bastante borrachos. T pidió la botella de whisky y los vasos. Con delicadeza los traje en una bandeja, los puse sobre la mesa y me retiré como siempre hacía. Pero, en lugar de ir a la cocina, me quedé en un rincón del pasillo, observando por la rendija de la puerta. Esperé a que sirvieran la primera copa, que brindaran y bebieran, luego la segunda. En la tercera, cuando ya estaban bastante distraídos, contando chistes obscenos y riendo a carcajadas, volví en silencio y me quedé cerca del aparador, como si estuviera ordenando algo. ¿Quiere más hielo, jefe?, pregunté en voz baja. Él sirvió. ¿Me lo traes?, preguntó sin siquiera mirarme, acostumbrado a mis órdenes. Fui a la cocina, llené un cuenco de plata con hielo y, aprovechando que estaba sola, mezclé cuidadosamente el polvo en la botella de whisky. Volví, puse el hielo en el aparador y me retiré de nuevo. Ahora solo quedaba esperar. No tardó mucho. El efecto comenzó a aparecer en unos 20 minutos. Primero, T empezó a hablar más despacio, con las palabras entremezcladas. A continuación, se le cerraron los ojos. Los invitados, ya bastante borrachos también, no notaron nada extraño. Pensaron que era solo el alcohol haciendo efecto. «Estoy cansado», dijo finalmente con voz arrastrada. «Podéis iros. Seguiremos con la celebración otro día». Los dos protestaron un poco, pero al final accedieron. Llamaron al conductor que esperaba fuera y se marcharon tambaleándose. T intentó levantarse para ir a su habitación, pero las piernas ya no le respondían. Fue entonces cuando entré en la sala. «¿No se encuentra bien?», le pregunté fingiendo preocupación. «Déjeme ayudarle a ir a su habitación». Me miró con los ojos ya un poco nublados, tratando de concentrarse. Tú eres la cocinera, ¿verdad?» «Sí, señor». «Lo recuerda bien». Le pasé el brazo por encima del hombro y le ayudé a levantarse. Pesaba mucho, pero los años de duro trabajo me habían dado fuerza. Empecé a guiarle, no hacia la habitación, sino hacia la puerta trasera. «¿A dónde me lleva?», preguntó, con la lengua cada vez más trabada. «A la habitación, señor. Es solo un atajo». Intentó resistirse, pero su cuerpo ya no le obedecía. Los guardias de seguridad que estaban en la entrada no podían ver nuestra salida por la puerta de la cocina, y los empleados ya se habían ido. Yo misma los había enviado antes,
diciendo que el jefe quería privacidad para la celebración. En el cobertizo de herramientas, cogí una carretilla que el jardinero utilizaba para transportar tierra y plantas. Dejé a Té sentado. Mientras me preparaba, lo apoyé contra la pared por un momento. Luego, con esfuerzo, lo acosté en la carretilla. «¿Qué está pasando?», preguntó, con una voz más parecida a un susurro que a un habla. «Lo llevaré a un lugar especial», respondí sin disimular más el tono de mi voz. Ya no había necesidad de fingir. El camino hasta el pantano fue arduo. La pesada silla de ruedas, el terreno irregular, la oscuridad, solo rota por la tenue luz de la luna y la linterna que llevaba, hicieron que el camino fuera agotador. Sin embargo, cada obstáculo fortalecía mi determinación. Empujé el carrito durante casi media hora, deteniéndome de vez en cuando para recuperar el aliento o para levantar el carrito por encima de raíces y piedras. Finalmente, al llegar al lugar marcado con el paño rojo, Té ya estaba a punto de perder el conocimiento. Quité las ramas y las hojas que cubrían el agujero y acerqué el carrito al borde. Con un enorme esfuerzo, le ayudé a levantarse, sujetándole para que no se cayera. Deseaba que comprendiera lo que iba a pasar. «Despiértate», le dije, dándole golpecitos en la cara. «Mírame». Abrió los ojos con dificultad, parpadeando repetidamente, como si intentara aclarar su visión borrosa. ¿Tú eres la madre de esa niña?», dijo finalmente, con un destello de reconocimiento cruzando su rostro hinchado. La niña, que no había pagado la deuda, era Iracema Branquiño Serpa, la madre de Berenice, a quien él había destruido. Una sonrisa irónica se dibujó en la comisura de sus labios, incluso en aquella situación desesperada. La arrogancia permanecía, incluso ante el miedo. «¿Te arrepentirás?», intentó amenazar, pero su voz sonó tan débil que no causó temor. «Mis hombres la encontrarán y no encontrarán nada. Dirán que huyó, que se llevó el dinero del gran negocio y desapareció. No sería la primera ni la última en hacerlo». Le expliqué con calma lo que le pasaría. Le mostré el agujero, le describí las hormigas y le expliqué cómo la tierra del pantano lo engulliría lentamente, centímetro a centímetro. El cuerpo en posición vertical se hundiría más lentamente. Le detallé el proceso, como si estuviera dando una clase. Tardaría días y durante todo ese tiempo estaría consciente hasta que el hambre, la sed y las hormigas lo consumieran. El miedo finalmente sustituyó la arrogancia en sus ojos. Intentó debatirse, pero el sedante paralizaba su cuerpo. Intentó gritar, pero apenas le salía la voz. Estaba completamente a mi merced, al igual que mi hija había estado a la suya. «Por favor», suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro, que antes solo mostraba desprecio. «Te daré dinero, mucho dinero. Te dejaré a ti y a tu hija en paz, por favor». «Demasiado tarde para eso, Té», respondí, agarrándolo por el cuello de la camisa. «Ahora comprenderás lo que es estar completamente indefenso en manos de alguien implacable». Con un empujón firme, lo arrojé dentro del agujero. El cuerpo cayó exactamente en posición vertical, tal y como había planeado. La profundidad era perfecta. Su cabeza y sus manos quedaron fuera, el resto del cuerpo enterrado. Intentó agarrarse al borde, pero la tierra ya empezaba a ceder, tirando de él hacia abajo. «¡Socorro!», intentó gritar, pero su voz salió débil, casi inaudible. «Por el amor de Dios, no lo hagas». Cogí el recipiente con las hormigas y lo acerqué a su cara. Las hormigas, irritadas por el movimiento, salieron rápidamente, algunas dirigiéndose directamente a su cara y cuello expuestos. El primer grito de dolor llegó enseguida cuando una le picó cerca de su mirada. «Cada picadura es una lágrima de mi hija», comenté,
observando cómo más hormigas salían de la lata y se dirigían hacia la carne expuesta. Cada dolor que sentirás es un fragmento del sufrimiento que le causaste a ella y a tantas otras. Permanecimos allí durante unos minutos, observando a las hormigas en su trabajo. Su rostro ya comenzaba a hincharse por las picaduras, con los ojos muy abiertos por el pánico y el sufrimiento. La tierra seguía absorbiendo lentamente su cuerpo. Ya se había hundido unos centímetros. Pronto solo quedaría la cara fuera. Si tienes suerte, algún animal acabará con tu sufrimiento más rápido, le dije, dándome la vuelta para marcharme. Si no, será una muerte lenta, pero al menos tendrá tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha hecho. Sus llantos me acompañaron durante unos metros mientras me alejaba, empujando el carrito ahora vacío. Pero el sonido pronto fue engullido por la noche, por el croar de las ranas, por el viento entre las hojas. La naturaleza ya comenzaba a reclamar lo que le pertenecía. Regresé a la mansión por el mismo camino. Estaba vacía, silenciosa. Fui directamente a su despacho, esa habitación en la que solo entraba para limpiar o servir café. Abrí todos los cajones, todos los armarios, hasta encontrar lo que buscaba, el cuaderno negro donde anotaba todas las deudas. Hojeé hasta encontrar mi nombre y la exorbitante cantidad que supuestamente debía. Arranqué la página y la guardé en mi bolsillo. Luego, en un impulso, cogí todo el cuaderno y el mechero que él siempre dejaba sobre la mesa. En el jardín trasero, lejos de la vista de cualquiera que pudiera pasar por la carretera, quemé ese cuaderno página por página. Con él ardían las deudas de decenas de familias que, como yo, habían caído en la trampa de aquel hombre y no podían liberarse. El fuego lo consumió todo, dejando solo cenizas que el viento pronto esparció. Entré en casa casi al amanecer. Berenice estaba despierta, sentada en la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, ¿dónde estabas? Estaba preocupada», me preguntó, con la voz aún cargada de ese tono apagado que tenía desde el abuso. «Resolviendo nuestro problema, hija», le respondí sentándome a su lado y tomándole las manos. «Té no nos molestará más, nunca más». Ella me miró durante un largo rato, como si intentara comprender lo que yo no expresaba con palabras. No necesité explicarle nada. De alguna manera, ella lo sabía. «¿Y ahora qué?», preguntó simplemente. «Ahora nos vamos de aquí a Sao Paulo. Empezaremos una nueva vida, lejos de todo esto. Ya lo tenía todo planeado». Llevaba semanas guardando el sueldo que T me pagaba como cocinera, juntándolo con lo poco que aún tenía ahorrado. Era suficiente para los billetes de autobús y para sobrevivir unos meses en la gran ciudad hasta encontrar un trabajo. Vendí casi todo lo que teníamos, dejando solo lo imprescindible, que cabía en 2 maletas. «¿Cuándo?», preguntó ella, con un débil brillo volviendo a sus ojos, algo parecido a la esperanza. «Mañana mismo. El autobús sale a las 5 de la tarde. Vamos a dejarlo todo atrás, Vir». Aquella madrugada, mientras arreglaba las últimas cosas, miré por la ventana en dirección a la mansión de T, invisible desde aquella distancia. Pensé en su cuerpo hundiéndose lentamente en el pantano, las hormigas haciendo su trabajo, el dolor que debía estar sintiendo. No sentí remordimiento, ni una pizca, solo una especie de paz fría, justicia finalmente cumplida. «Pero ahora dime, amiga, ¿qué opinas? ¿Fui un monstruo por hacer lo que hice o solo devolví la moneda por su mismo valor? Si tu hija hubiera pasado por eso, ¿qué habrías hecho? ¿Podrías dormir sabiendo que ese hombre seguiría aterrorizando a otras niñas, que la justicia nunca lo alcanzaría, ya que él era la ley en esa ciudad? Cuéntamelo aquí abajo. No juzgaré a nadie,
porque cada uno lleva su propio dolor, como un zapato apretado en los pies. Llegamos a Sorocaba en una tarde bochornosa de 1972. Berenice y yo, solo con 2 maletas de ropa y un paquete con hierbas que no pudimos abandonar. Era todo lo que teníamos. No conocíamos a nadie en esa ciudad grande, ruidosa, llena de fábricas y movimiento. Elegí Sorocaba porque estaba lo suficientemente lejos de Ponta Grossa como para evitar encuentros, pero no tan lejos como São Paulo, que me asustaba por su inmensidad. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Alquilamos una habitación en la parte trasera de la casa de una señora portuguesa, la señora Antonia, que cobraba poco por el espacio reducido y el baño exterior. Encontré trabajo como limpiadora en algunas casas familiares, mientras cultivaba las hierbas que habíamos traído en latas, cajas y cualquier recipiente que encontrábamos en la basura. Berenice se quedó en casa, aún sin valor para salir, para enfrentarse a las miradas y a la gente. Las noches eran lo peor. Mi hija se despertaba gritando, empapada en sudor, con los ojos muy abiertos por el miedo. A veces, el miedo era tan intenso que se hacía pis en la cama, como cuando era pequeña. La abrazaba, le cantaba en voz baja las mismas canciones de cuna que le cantaba cuando era bebé y le preparaba té de manzanilla con maracuyá para calmar su angustia. «Ya pasará, hija», le decía, sin estar segura de que fuera cierto. «Algún día estas pesadillas desaparecerán». Pero no desaparecieron rápidamente. Las cicatrices del alma tardan más en curarse que las del cuerpo. Hay días en que creo que nunca se curan del todo, solo se vuelven menos dolorosas con el tiempo. Durante casi un año, Berenice apenas salía de casa. Se quedaba sentada mirando al vacío o tumbada en la cama, abrazada a la almohada. La guitarra que le compré, ahorrando monedas durante meses, quedó arrinconada en un rincón de la habitación, acumulando polvo. Fue en mi segundo año en Sorocaba cuando las cosas empezaron a mejorar poco a poco. Ya había conseguido clientes fijos como vendedora de hierbas medicinales. Empecé modestamente, con un puesto improvisado en el mercado dominical, vendiendo remedios caseros para los dolores articulares, tés para la tos. Los remedios realmente funcionaban. Mi reputación creció y, en poco tiempo, había personas esperándome incluso antes de que abriera el mercado, trayendo a familiares para que les recetara algún tratamiento. Con más dinero, pude alquilar una casita pequeña, pero nuestra. Tenía 2 habitaciones, una cocina con una estufa decente y un pequeño patio donde pude cultivar un verdadero jardín de hierbas. No era lujoso, pero era nuestro refugio, un lugar donde nadie conocía nuestra historia, donde nadie nos señalaba, donde podíamos empezar de nuevo. Fue en esa época cuando Berenice, un día cualquiera, tomó la guitarra, así sin previo aviso. Yo estaba en la cocina preparando un té de guaco con miel. Al principio, solo unos acordes sueltos, como si estuviera volviendo a aprender la posición de los dedos. Luego, poco a poco, una melodía. Y entonces ocurrió un milagro que pensé que nunca volvería a ocurrir. Su voz, débil al principio, un poco desafinada por la falta de uso, cantaba una vieja canción que le gustaba a su padre. Me quedé quieta, apenas respirando, con miedo de que cualquier ruido rompiera ese encanto. Lloré en silencio. Las lágrimas corrían mientras removía la cuchara de madera en la olla. Observar el pequeño y frágil brote de una planta que parecía condenada por la escarcha fue como contemplar el renacer de una esperanza. Días después, durante la cena, su hija, Berenice, expresó su deseo de retomar los estudios. «Quiero volver a estudiar, mamá». Esa declaración fue como un peso colosal
que se desprendía de mi espalda. Empezamos a buscar un centro educativo que la aceptara, a pesar de haber interrumpido sus estudios durante casi 2 años. La directora, dona Margarida, una señora de postura firme pero de corazón bondadoso, comprendió la situación sin que tuviéramos que entrar en detalles. Una niña inteligente recupera rápidamente el tiempo perdido, afirmó, y tenía razón. En solo 3 años, Berenice no solo recuperó el contenido perdido, sino que se destacó como una de las mejores alumnas de la escuela. Al terminar la secundaria, su pasión por la música se consolidó. Quiero ser profesora de música, mamá. Quiero enseñar a los niños a encontrar en la música lo que yo encontré, la forma de expresar lo más íntimo de cada uno. Con mucho esfuerzo, logré pagarle un curso de música. Trabajaba incansablemente en el mercado, aceptaba encargos extra de botellas y hacía limpiezas los fines de semana, todo para hacer realidad los sueños de mi hija y ser testigo de la transformación que la música le proporcionaba. Cada nota que tocaba en la guitarra o en el piano parecía lavar un poco el dolor, curar el alma herida. Fue en el curso de música donde Berenice conoció a Renato. Un joven serio, con voz suave y mirada respetuosa, era profesor asistente, unos años mayor que ella. Al principio sentí cierta reserva. Después de lo que había pasado, cualquier hombre que se acercara a mi hija me ponía en alerta constante, como una gata protegiendo a sus cachorros. Sin embargo, pronto me di cuenta de que Renato era diferente, paciente, amable, nunca presionaba, siempre preguntaba antes de tocarle la mano o darle un beso en la mejilla. Entendió, sin palabras, que ella llevaba una herida que necesitaba tiempo y cuidados para sanar. Su noviazgo duró 5 años, un periodo de construcción lenta, de confianza construida, ladrillo a ladrillo. Cuando se casaron, Berenice ya tenía 25 años, era profesora titulada y daba clases de música en 2 escuelas. Renato daba clases particulares de piano y tocaba en la orquesta de la ciudad. No eran ricos, pero vivían bien, con dignidad. Mientras tanto, la vida en Pontagrosa seguía sin nosotros. De vez en cuando, me cruzaba con alguien que se había mudado a Sorocaba y discretamente le preguntaba qué había pasado después de que nos fuimos. Así fue como me enteré de las repercusiones de la desaparición de T. Al principio, sus matones recorrieron la ciudad en una búsqueda incansable de T. Encontraron su coche en el garaje, todo en orden en la casa, incluso la mesa del comedor con los restos de comida y las copas de bebida. Parecía que simplemente se había evaporado en el aire. La policía, la misma que nunca había actuado contra él, ahora se esforzaba por encontrar al ilustre ciudadano. Sin embargo, con el paso de los días, las cosas empezaron a cambiar. El descubrimiento de la cuenta bancaria vaciada la semana anterior y la ausencia de documentos importantes en la oficina generaron rumores de fuga, involucrando el juego, las apuestas y las deudas. Rumores de que habría estafado a todos y desaparecido. Siempre sospeché de ese tipo, decían ahora los mismos que antes lo adulaban. Apareció de la nada, se enriqueció demasiado rápido. Era obvio que algún día haría algo malo. Qué peculiar es la naturaleza humana, ¿no? El mismo hombre temido y respetado se convertía en un criminal de la noche a la mañana, sin que nadie lo extrañara. El destino, extraño, mientras lo buscaban por todo el país, su cuerpo se hundía lentamente en un pantano olvidado, sin testigos que escucharan su último suspiro. Unos 10 años después de dejar Pontagrosa, recibí una visita inesperada. Era Marisa, la hija del farmacéutico de nuestra antigua ciudad,
que se había mudado a Sorocaba para estudiar en la universidad. Me reconoció en el mercado, donde todavía vendía mis hierbas. Ahora, en un puesto más grande, con el nombre escrito, Hierbas de la señora Sema. Sentadas a mi mesa, tomando café, me contó algo que me oprimió el corazón. Tras la desaparición de T, varias mujeres y jóvenes comenzaron a hablar, primero en voz baja, luego más abiertamente. Todas con historias similares, deudas familiares, amenazas, abusos, cada una cargando en silencio lo que creía que era solo su sufrimiento, en palabras de Marisa. ¿O lo sabía usted?, me preguntó, clavando sus ojos en los míos. ¿Que había otras?, le pregunté. Lo sospechaba, respondí sin entrar en detalles. Nunca le conté a nadie lo que hice, ni siquiera a Berenice, aunque en el fondo pensaba que ella lo sabía, o al menos lo sospechaba. Marisa también me dijo que habían encontrado otros delitos a nombre de T. Usura, por supuesto, pero también tráfico de influencias, fraude en licitaciones e incluso sospechas de un asesinato nunca resuelto. Ha sido mejor que haya desaparecido, dijo. Si no, se habría podrido en la cárcel. ¿Podrido? Él pudrió a mi hija. Pensé para mis adentros, pero solo sonreí y le ofrecí más café. Los años pasaron muy rápido. Berenice y Renato tuvieron 3 hijos: Lucas, Pedro y la pequeña Cecilia. 3 niños sanos, inteligentes, con mucho talento para la música, como sus padres. Mi hija se convirtió en una profesora respetada, dando clases en un conservatorio y tocando el piano en conciertos por toda la región. El brillo que se había apagado en sus ojos volvió diferente, más maduro, pero aún brillante. Los nietos crecieron sin conocer la historia completa de su madre, lo que había sucedido en Ponta Grossa. Para ellos, la familia se había mudado a Sorocaba en busca de mejores oportunidades. Eso era todo. No necesitaban cargar con el peso de ese dolor. Cada generación tiene sus propias cargas que soportar. No es necesario heredar también las de las anteriores. Hoy, mirando atrás, con mis 88 años de vida, pienso mucho en la justicia, en la venganza, en el verdadero significado de proteger a aquellos a quienes amamos. Hice lo que creí necesario en ese momento. No había ninguna ley que protegiera a mi hija. La ley estaba de su lado, en sus manos. No había una sociedad que creyera en la palabra de una niña pobre contra un hombre poderoso. No había un Dios que respondiera a mis desesperadas plegarias. Solo yo, una madre con la espalda contra la pared y una hija destrozada en mis brazos. La decisión que tomé aquella noche cambió nuestras vidas para siempre. Llevé ese secreto durante 5 décadas guardado en lo más profundo de mi alma. A veces era pesado. Me despertaba en mitad de la noche pensando en él, hundiéndose en el barro, con hormigas cubriéndole la cara. Otras veces era liberador saber que había hecho algo, que no me había quedado parada viendo cómo el mal vencía sin luchar. Cada año que pasaba era como una nueva capa de tierra sobre aquel hombre. Su cuerpo hacía tiempo que era polvo, mezclado con la tierra de aquel pantano, devuelto a la naturaleza que, al fin y al cabo, no discrimina entre el bien y el mal. Todo se convirtió en alimento para los animales, los gusanos y las plantas. Es el ciclo de la vida, que nunca falla. ¿Me arrepiento? Es una pregunta difícil. No digo que me arrepiento, porque sería mentira, pero hoy, con la sabiduría que solo los años traen, quizá habría actuado de otra manera. No para salvarme. Para preservarme, tuve que evitar cargar con el dolor de la muerte, aunque fuera merecida. Quizá habría dejado que su sufrimiento durara más tiempo, pero de otra manera. Quizás habría encontrado una forma de enfrentarme a él sin quitarle la vida. O quizás no.
En el fondo, sé que si la Berenice de hoy se encontrara en la misma situación, volvería a hacerlo todo, sin dudar, sin pensarlo. Es el instinto maternal, la protección de los hijos a cualquier precio. A lo largo de los casi 90 años de mi vida, he aprendido a reconocer a los depredadores. Están por todas partes, disfrazados con ropa elegante, cargos importantes y palabras suaves. Su característica es acercarse cuando somos más vulnerables, ofreciendo ayuda cuando su objetivo es nuestro bienestar. Llegan como salvadores, pero se convierten en algo que nos aprisiona. Prometen ayuda, pero entregan esclavitud. He aprendido a ir más allá de las apariencias, de las sonrisas y de las manos tendidas. He aprendido a ver lo que se esconde en los ojos de las personas, la frialdad, el cálculo, la incapacidad de imitar la empatía, por mucho que lo intenten. He transmitido este conocimiento a mis hijos, a mis nietos y a todos los que han querido escucharme. Siempre que alguien ofrece una ayuda que parece excesivamente generosa, pregunto, ¿qué gana esa persona con eso? Nada en la vida es gratis. Berenice, hoy abuela, ¿puede creerlo? Mis nietos ya me han dado 3 bisnietos y hay otro en camino. Se jubiló como profesora de música, pero sigue dando clases particulares en casa a niños necesitados que no pueden pagárselas. Afirma que es su forma de devolver lo que le ha dado la vida. Sigue tocando el piano, ahora más centrada en la familia, en las reuniones de los domingos, cuando la casa se llena de gente, risas y vida. Yo, por mi parte, sigo en mi casa de Sorocaba, sentada en la mecedora del patio, rodeada de los árboles frutales que planté hace muchos años. Mis hierbas siguen creciendo en los cuidados parterres, aunque ahora es Cecilia, mi nieta más pequeña, la que me ayuda a plantar y cosechar. Ella ha heredado el conocimiento de las plantas medicinales y tiene habilidad con las manos, como solía decir mi madre. ¿Quién sabe? Quizá también se convierta en curandera. A veces me acuerdo de té, no con odio ni satisfacción, sino con una especie de reconocimiento distante, como alguien que observa una cicatriz antigua y recuerda el dolor sin sentirlo ya. Fue una página que se pasó en nuestra historia, una página fea, dolorosa, manchada de sangre, pero que había que pasar para que se pudiera escribir el resto del libro. Los monstruos existen, es una verdad. Algunos visten traje blanco y una amplia sonrisa, como té. Otros visten uniformes, sotanas, batas o cualquier otro disfraz que les proporcione poder sobre los más débiles. Pero también hay personas que no se doblegan ante los monstruos, que los miran de frente aunque tiemblen por dentro, que hacen lo que hay que hacer cuando nadie más lo hace. Soy Iracema Branquiño Serpa, y esta es la historia que he llevado en silencio durante 50 años. No es bonita, no es edificante, pero es verdadera, como las arrugas de mi rostro. Si quieres conocer más historias de mujeres que se enfrentaron a lo imposible con las armas que tenían, suscríbete al canal Sabedoria da Vovó. La sabiduría no reside en los libros, sino en la vida vivida en la piel, en las noches sin dormir y en las decisiones que nadie más podría tomar por nosotros. Y nosotras, las ancianas llenas de historia, todavía tenemos mucho que compartir. Antes de que el tiempo nos separe, ¿qué nos une?